Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más, pero esta vez no tan solo para hablar de química, porque alumnos hemos llegado a ser ya 1000 en el canal y esto es una cifra bastante notable ya. Parad a pensar un poquito. Yo por lo menos cuando estaba en el instituto y a finales de la carrera éramos unos 20 alumnos en clase y 1000 alumnos en el canal supone tener 50 clases como la que tenía yo cuando estaba en el instituto delante de mí y yo explicando química. Ojito, ¿eh? Aunque bueno, la principal diferencia entre ser un profesor a distancia y ser un profesor presencial es que a mí no se me pueden regalar jamones para probar. Aunque también es bastante innecesario porque yo creo que lo importante de aprender es propiamente aprender, no aprobar. Así que bueno, al hilo de aprender es donde voy a enlazar un poco con el tema del vídeo de hoy. Porque, ¿por qué es tan difícil de aprender la química? ¿Por qué es tan difícil de asimilar los conceptos? ¿Por qué es tan difícil de entender y a su vez tan bonita? Como veis, el vídeo de hoy va a ser un poco filosófico, hablando de esta ciencia, comparando un poquito con las demás. Y bueno, espero que os guste el vídeo. Es algo puntual y en los próximos ya seguiremos con nuestras clases. Antes de hablar de la química, vamos a centrarnos un poco en definir la ciencia como distintas ramas. Podríamos decir que la ciencia madre, la ciencia pura, son las matemáticas, que únicamente explican relaciones entre conceptos que no tienen ni por qué ser objetos. Podríamos decir que es la ciencia pura, ¿vale? Operaciones matemáticas exclusivamente. Después de las operaciones matemáticas vendría la física, que es una ciencia que depende exclusivamente de las matemáticas y no necesita ningún otro concepto más que lo que ellos deducen y las matemáticas para llevar a cabo las operaciones. Después de la física vendría la química, que es una ciencia que depende de las dos anteriores, ya que la química necesita tanto conceptos de física como conceptos de matemáticas, y después vendría la biología, la otra ciencia pura, que depende tanto de la química como de la física como de las matemáticas. Y estas son las 4 ramas principales de la ciencia y de ahí ya derivan todas las demás, como las ingenierías, las ciencias aplicadas, la medicina y todas las demás. Así que vamos a centrarnos un poquito en comparar al menos las 3 primeras, mates, física y química. Las matemáticas, aunque a mucha gente le cuesten, son más fáciles de entender que la química en general, porque cuando somos pequeños, desde los cursos más básicos hasta ya la universidad, siempre empiezan poniéndonos ejemplos que son tangibles, que son materiales. Por ejemplo, 3 manzanas más 2 manzanas son 5 manzanas. Poquito a poco se va complicando más y ya nos ejemplifican con monedas que incluyen decimales. Un poquito más tarde nos ejemplifican con números negativos, como por ejemplo con la temperatura. Y así poquito a poco, con cosas que vemos, podemos ir aprendiendo las matemáticas. Si las matemáticas las vamos entendiendo, podemos pasar a hablar de física. La física también es una ciencia relativamente tangible, sobre todo a niveles bajos, ya que siempre se puede imaginar uno, el típico coche andando en línea recta, a una velocidad constante. Uno se puede imaginar lanzando una piedra en una trayectoria parabólica, lanzando un balonazo, y bueno, de ahí extrapolar una velocidad constante en un coche es lo mismo que una velocidad constante en un tractor, en un tren, en un tráiler o incluso en un cohete o en un planeta, ¿de acuerdo? Sin embargo, una vez que ya dejamos las mates y la física y doblamos página y pasamos a la química, aquí la cosa ya se vuelve un poco más turbia. ¿Con qué ejemplificas? ¿Qué pones como ejemplos? Tienen que ser átomos, necesariamente. ¿Cómo vas a explicar una energía de ionización? ¿Cómo vas a explicar un ion? ¿Cómo vas a explicar un catión sin entender lo que es un átomo? Ahora bien, ¿cómo vas a explicar qué es un átomo si ni siquiera los propios científicos han conseguido llegar a verlos de una manera decente? ¿Cómo explicamos qué es un átomo si los propios científicos no saben decir exactamente cómo son los átomos? De hecho, a mí me resulta bastante curioso que hace muchos años se suponía que el átomo sucumbía a un modelo atómico. Vale, cambia con el paso del tiempo porque se descubren ciertas propiedades con nuevas técnicas tecnológicas. Con el paso del tiempo se descubren más cosas y se acaba modificando hasta llegar a lo que se conoce hoy como el modelo de orbitales. Perfecto. Hasta ahí
todo correcto. En eso no hay ningún problema, en entender que los modelos cambian porque cambia la tecnología y por lo tanto se puede descubrir más. Sin embargo, también es verdad que después de haber hecho una carrera, después de haber hecho un máster en química, hay conceptos que los sigo explicando con el modelo de Bohr. Y ya pensándolo un poco, ¿cómo podemos andar cambiando de modelo de un lado a otro para explicar esto otro, si no queda claro de esta manera cuál es el modelo real de un átomo, ¿no? Es algo que es bastante difícil de asimilar. Y yo creo que ahí está el gran kit de la química, el entender en sí el kit de la cuestión, la parte más pequeña, la parte más central, que es el átomo. La química realmente se entendería mucho mejor si se supiera exactamente cómo es un átomo por dentro, pero ya que no se sabe, realmente se podría modificar un poco la manera en la que se explica para que se entendiera mejor. Es muy difícil de explicar la química sin tirar de distintos modelos atómicos ni modelos moleculares, puesto que es que no queda otra. El modelo atómico, por norma general, es simplemente una aproximación que se utiliza para explicar ciertas propiedades de la materia. Muy bien, os voy a poner un ejemplo en concreto. Esto que estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla es un trozo de sodio puro, sodio metálico. Y bueno, pues como veis, tiene totalmente un color metálico y al sumergirlo en agua, por ejemplo, pues hierve y empieza aquello a echar fuego, incluso llegan a haber explosiones. Y eso son cosas que se ven, cosas tangibles, cosas que las ves y dices, vale, esto sucede, perfecto. En ese punto estaremos todos de acuerdo que se entiende a la perfección. Ahora, si yo os digo que mezclamos sodio con cloro, que es un gas, y esto da cloruro sódico y se vuelve sal de mesa, lo que le echáis a la comida, eso ya es más difícil de entender. ¿Y por qué? Porque ya hay que imaginarse dentro del sodio los átomos, cómo se van desprendiendo de electrones, cómo los coge el cloro, se forman los iones y luego por diferencia de cargas electrostáticas se juntan, forman una red cristalina y acaban ahí. Lo cual es un poco difícil de entender así a bote pronto para alguien que está a un nivel bajo. O sea, lo importante aquí es entender el átomo, ver cómo sucede todo esto. Y es algo que es bastante difícil. Y es en este contexto donde a mí me parece la química tan sumamente bonita. Es una ciencia que explica todo lo que nos rodea. Tenemos compuestos químicos por todos lados, todo lo que nos rodea es química, incluso el aire tiene química, y para explicar esa química tenemos que tener un poco de fe en el modelo atómico, y es eso lo que a mí me parece atractivo, creer en algo, ver un modelo atómico, ver unas ideas, creer en ellas y luego ver que eso se cumple y que puedes utilizar eso para mejorar lo que ya existe e incluso descubrir cosas nuevas. Y no hablo de creer en teoremas, creer teorías, no hablo de eso, hablo de creer en lo fundamental que es la propia estructura de la materia. Es decir, sin saber exactamente cómo es un átomo de algo, se es capaz de modificar para que dé algo que sí que sea útil. Y ahí está la magia de la química, ahí está la belleza de la ciencia. Y esto es algo que, aunque parezca así medio difícil, es algo que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, incluso sin llegar a saber que existían los átomos. Por ejemplo, en la prehistoria ya se hacía el bronce, y el bronce consiste en mezclar cobre y mezclar estaño. Evidentemente, ellos no sabían las propiedades que tendría el cobre bajo ciertas temperaturas, ni el estaño, ni el punto de fusión exacto, pero ellos sabían que si cogían un trozo de metal de color cobrizo, lo fundían y lo mezclaban con otro de otro color fundido, eso al enfriarse daba un metal que era más resistente y con el tiempo se conoció como bronce. Y un poquito esa analogía puede ser lo que se llega a hacer ahora, pero todo con un poquito más de base científica de fondo. Evidentemente ahora el cobre tiene un nombre, tiene unas propiedades, se ha optimizado el procedimiento, se han optimizado las cantidades y todo eso se ha descubierto gracias a la tecnología y gracias al razonamiento de gente que ha creído en los modelos que se decían en su momento.
Y bueno, esto es todo en cuanto a mi punto de vista sobre la ciencia, la dificultad que hay en aprender química y por qué me resulta tan bonita. Y yo creo que era un vídeo bastante acertado para el momento en el que llegáramos a los 1000 alumnos. Así que bueno, insisto, muchas gracias a todos por haber asistido a clase y por haberos quedado. Y bueno, a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor.